en la región justamente de América Latina. Hemos ya comenzado con estos webinarios hace más de 3 meses, en donde tocamos diferentes temas, desde principios de filosofía más abstractos hasta cómo concretizar esos principios y cómo utilizarlos en nuestra vida personal, y también analizamos diferentes tipos de temas económicos y políticos desde una perspectiva objetivista. Como les recordamos, nuestros webinarios suelen ser los días martes a las 6 de la tarde. En esta ocasión hemos hecho una excepción por tratarse de una gran amiga guatemalteca que valía la pena, mucho la pena tenerla con nosotros, pero que solamente tenía como día libre el día miércoles, así que obviamente valió la pena hacer la excepción, pero síganos que estamos haciendo todos los martes nuestros webinarios. El martes que viene, un poco a pedido del público, que se preguntan mucho sobre la epistemología objetivista, hemos invitado a Warren Orbo, que es catedrático también de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, a dar una introducción en este tema complicado y al mismo tiempo muy apasionante, así que los esperamos el martes que viene. Y este jueves también, en Instagram tenemos otro tipo de charlas, son charlas más personales, donde la gente nos cuenta su relación con Ayn Rand, o cuáles son sus obras preferidas de Ayn Rand. Así que este jueves a las 8:30 de la noche de Argentina vamos a tener a gran José Venegas, si nos quieren acompañar, por el Instagram del Ayn Rand Latam. Para los que se suman por primera vez, estos son nuestra página web y nuestras redes sociales. Nuestra website es aynrandlatam.org, donde podrán encontrar buen contenido objetivista. Mandamos un newsletter mensual que se llama Rand Express. Todos aquellos que quieran recibirlo con novedades, actividades, concursos, etcétera, se pueden sumar a él a través de la página Ayn Rand Latam. Hay un botón que dice suscribirse al newsletter. Y si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en la fanpage de Facebook Ayn Rand Center Latinoamérica, tenemos un grupo también de debate y de discusión que se llama Ayn Rand Latinoamérica, y en nuestros Instagram y Twitter estamos como Ayn Rand Latam. Les comento que el 2 de septiembre se festeja el Día de la Rebelión de Atlas, porque es el día en que Ayn Rand terminó su gran novela. Así que mañana vamos a estar anunciando un concurso informal pero divertido, en donde vamos a estar pidiendo a la gente que nos manden un video de 2 a 3 minutos con una anécdota sobre la rebelión de Atlas, cómo influyó en sus vidas, leyendo una de sus partes preferidas de la novela, digamos, apelando un poco a la creatividad del público, a ver qué nos pueden mandar que genere un impacto en 3 minutos. Y les vamos también a dar un premio, así que lo vamos a anunciar todo mañana en nuestra página, en nuestras redes sociales, y en nuestra página sobre todo de Facebook vamos a poner un poco todas las bases del concurso. También si tienen dudas, preguntas y quieren llevar a cabo actividades con el Ayn Rand Center Latinoamérica, no duden en contactarnos, acá están nuestros emails, así que no duden en hacerlo. Tenés ahí, Nixon, para compartir una pequeña encuesta que hacemos siempre, si la pueden llenar rápidamente, es para básicamente evaluar la familiaridad que tienen ustedes con las ideas de Ayn Rand. Así que quedó. Y la charla que tenemos en el día de hoy es un tema sumamente importante, sobre todo en la época que estamos viviendo, en donde el periodismo está manejando el tema de esta pandemia de forma a veces complicada, pero para eso nos va a hablar justamente la persona que hemos invitado. El tema del webinario de hoy es periodismo objetivo, y tenemos con nosotros a Marta Yolanda Díaz Durán, que es periodista, es empresaria y catedrática de la Universidad de Francisco Marroquín. Para hacer una mejor presentación de su currículum, también es licenciada en Administración de Empresas y pensum cerrado en la Maestría de Filosofía Objetivista, así que es una experta también en objetivismo, catedrática de Ética de la Libertad en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, periodista y conductora radial, tiene varios programas en la radio Libertópolis y es gerente general también de Libertópolis. Así que, sin más, Marta Yolanda, ¿estás por ahí? Bienvenida, Marta Yolanda, muchísimas gracias por estar presente aquí.
en el Ayn Rand Center Latinoamérica. Ya hace un tiempo que queríamos invitarte a dar un webinario, así que es un honor y un gusto tenerte aquí con nosotros. Sí, bueno, María, el gusto es mío. Estoy muy agradecida contigo que me hayas invitado a compartir hoy con todos aquellos que están interesados en aclararse las ideas, en emitir juicios verdaderos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos y que algún día se haga realidad ese mundo con el que pienso la mayoría de los presentes soñamos. Pero bueno, muy agradecida, María, por esta confianza y sobre todo por un tema que me apasiona, porque me parece tan cercano. O sea, el periodismo sin filosofía es manipulación. Y bueno, es parte de lo que vamos a platicar hoy y de lo que espero genere preguntas y comentarios e intervenciones de todos los que nos están escuchando después de unos minutos, si me das, para hacer una presentación que tal vez no va a ser tan breve como yo hubiera querido, pero que considero importante. Tiempo, no te preocupes, estamos aquí para escucharte. La gente también a medida que va escuchando puede ir escribiendo sus preguntas en el Q&A. También vamos a tomar algunas preguntas de la Facebook, que también sí que lo estamos pasando en vivo. Así que te voy a dejar la cámara a vos, yo voy a sacarme de aquí, así la gente se concentra en ti y en tu presentación. Gracias, María. Entonces, gracias. Bueno, entonces, a todos, bienvenidos. Es para mí un gran gusto compartir hoy con ustedes. Y lo primero que voy a hacer es precisamente compartir mi pantalla para que podamos entrar en, vamos a ver, para que podamos ya entrar en materia. Entonces, pues bueno, ahí está ya el principio de esta presentación. Vamos a ver, ahí estamos. Bueno, como bien ya lo hemos mencionado con María, el título de este webinario es Periodismo Objetivo, que si acaso hay algún periodista que sobre todo se ha educado y ha estudiado el periodismo en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de este, se va a sorprender, porque una de las cosas que en este oficio que se estudia cuando uno aprende es que es muy difícil alcanzar esa objetividad, pero si no se puede alcanzar esa objetividad, no vamos a lograr la misión del periodismo, de la cual les voy a comentar en unos minutos. Pero bueno, ya María me presentó, mi nombre es Marta Yolanda Díaz Durán. Ahí está mi correo electrónico, my@libertopolis.com, y por supuesto los invito a que me acompañen en Facebook y en Twitter. Ahí están mis dos direcciones. En Facebook estoy en MY Libertas y en Twitter en @MYDDA. Pero bueno, entremos en materia y entremos con ese sueño que tenemos muchos del mundo en el que quisiéramos vivir y que no debemos renunciar a este. ¿Y por qué digo yo esto? Porque mis clases, mis presentaciones y cuando yo puedo, me gusta compartir lo siguiente. ¡Ajá! La más reciente obra del maestro Walter Peter, que entiendo que ya nos está acompañando entre todos los que están participando en este webinario. Y antes de que les comparta yo esta, que es para mí el párrafo más esperanzador de La rebelión de Atlas, obviamente una de mis novelas favoritas. Antes de eso, quiero agradecerle al maestro Walter Peter por permitirme compartir sus obras en esta presentación, comenzando por Atlas, el pilar del mundo, que no ha sido ni siquiera develada. Lo que ustedes están viendo es la más reciente obra del maestro Peter Brenner, que debió ser develada hace un par de meses, pero debido a toda esta incertidumbre que ha aumentado durante el siglo XX, durante este 2020, perdón, durante el 2020, pues no se ha podido todavía develar.
esto forma parte de una obra que incluye un mural precioso que, pues bueno, no me corresponde a mí estarlo presentando. Lo único que yo quiero es agradecerle a Walter, así como le agradece a María el que me permita compartir hoy con ustedes, agradecerle que yo también comparta sus obras y en particular Atlas, el pilar del mundo. Ese mundo con el que soñamos y que, como bien lo dice Ayn Rand en la voz de John Galt en La rebelión de Atlas, es ese mundo que puede ser nuestro. Pero antes les voy a leer esta frase, aquellos que han leído La rebelión de Atlas, y esto no va a ser vamos a ver, no va a ser espero yo, un motivo por el cual digan, yo ya no leo La rebelión de Atlas, aquellos que no lo han hecho, porque ya Marta Yolanda nos compartió un párrafo. Todo lo contrario, yo espero que este párrafo motive a aquellos que no la han leído o que no la han terminado de leer a seguir haciéndolo. En La rebelión de Atlas, casi al final del discurso de John Galt, dice este personaje: no permitas que se extinga tu fuego, chispa a chispa, cada una de ellas irreemplazable en los pantanos sin esperanza, en lo aproximado, lo casi, lo no aún, lo nunca jamás. No permitas que perezca el héroe que llevas en tu alma en solitaria frustración por la vida que merecías, pero que nunca pudiste alcanzar. Revisa tu ruta y la naturaleza de tu batalla. El mundo que deseas puede ser ganado, existe, es real y posible, es tuyo. Entonces, pues bueno, después de esta que, repito, es para mí el párrafo más esperanzador de La rebelión de Atlas, paso ya a la materia que nos reúne hoy, que es el periodismo y la filosofía, porque a fin de cuentas se encuentran ambos, tienen fines similares y ambos son el periodismo un oficio y la filosofía una ciencia que actúan dentro del campo de la realidad. Pero bueno, avancemos con un par de cosas que me parece importante mencionar previo a la discusión. Tanto el periodismo como la filosofía, tal y como les estaba diciendo, se preocupan por los hechos de la realidad. La realidad, como bien lo explicó Aristóteles, es todo lo que existe. Eso es la realidad. Y sobre lo que existe van a trabajar el periodismo y la filosofía. La filosofía, según el objetivismo, es la ciencia que estudia los aspectos fundamentales de la naturaleza y la existencia. Y la tarea de la filosofía es proveer a nosotros, a los seres humanos, al hombre, de una visión exhaustiva, completa de la vida. ¿Por qué? Porque es la ciencia que estudia la naturaleza fundamental de esa existencia del ser humano, para que sepamos cómo relacionarnos nosotros con todo lo que existe, recordando que nosotros somos parte de la realidad y actuamos dentro de esa realidad que es una. Podemos conocer, obviamente, cada uno de nosotros una parte de la realidad, pero la realidad es una. Es todo lo que sí existe. A es A, diría Aristóteles. Ahora, el periodismo es un oficio. Y ese es un oficio en el cual nos dedicamos a recolectar y publicar información relativa a la actualidad, especialmente de hechos de interés general. ¿Y por qué hacer énfasis en el tema de la actualidad? Porque a fin de cuentas, lo que nosotros hoy, y a veces hablamos, esta es una noticia en desarrollo, porque tenemos que salir a comentar hechos que se están dando y todavía no sabemos cómo van a concluir. Pero estos hechos en un futuro, ya con un estudio más profundo, se van a convertir en la historia de nosotros, los seres humanos. El único ser vivo que tiene historia. ¿Por qué? Por lo que nos diferencia del resto de los animales, de lo cual también vamos a hablar más adelante. Pero quiero hacer énfasis que no todo hecho es de interés general. Y el periodismo en estos hechos se debe enfocar en los que son de interés general. La difusión de la información recabada se va a realizar a través de distintos medios o soportes técnicos,
como el periodismo gráfico, el oral, el visual y el multimedia. Por supuesto, esto lo vemos en los diarios, la radio, la televisión, y hoy la cantidad de medios que hay virtuales, digitales, incluidas las redes sociales. El periodismo comprende varios géneros, entre ellos la crónica, el reportaje, la entrevista y el artículo de opinión. Y hay quienes dentro del periodismo dicen que esa objetividad de la cual yo les hablaba es posible y se debe de buscar en el reportaje en particular y en la crónica, pero dejan de una forma ambigua la entrevista y el artículo de opinión. Pues bueno, yo voy a sostener a lo largo de esta presentación que donde más detalle tenemos que tener a la hora, detalle de que aquellos juicios que nosotros presentamos están sustentados en los hechos de la realidad, es precisamente en los artículos de opinión. Ahora, obviamente, tristemente se confunde la libertad de expresión con el periodismo. ¿Y por qué digo tristemente? Porque la libertad de expresión es este derecho de toda persona a decir lo que siente, lo que piensa, lo que opina, etc. Y todos debemos de ejercer esa libertad de expresión. Yo quisiera que lo ejerciéramos de una forma responsable, o sea, que aquello que nosotros vamos a decir sea de nuevo respaldado por los hechos de la realidad. Pero el periodismo, a pesar de que es una forma de expresar esa libertad de expresión, se va a diferenciar de la libertad de expresión de todos en el hecho de que debe depender de los hechos de la realidad. No hay excusa en el periodismo, debemos referirnos a los hechos de la realidad independientemente del parecer de quien lo ejerce. Probablemente hay algunos de mis oyentes en este momento, digo mis oyentes de los programas en Libertópolis, el escuchando o viendo este webinario. Y recordarán que yo siempre insisto en que cuando vamos a decir algo, cuando lo vamos a asegurar porque tenemos los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Eso es ser responsable a la hora de ejercer el periodismo. Y ahí sí no hay excusa. En la libertad de expresión, al fin, como lo han dicho muchos, el que se suele generalmente mencionar es Voltaire. En el caso de la libertad de expresión, aunque yo no coincida contigo, defendería con mi vida tu derecho a expresar tu opinión. Esa es la diferencia entre la libertad de expresión de los individuos y aquellos que hemos escogido ejercer el oficio del periodismo. Ahora, aquí tenemos otra imagen, otra de las obras del maestro Walter Peter, El arquero. ¿Y por qué escogí el arquero para hablar de la misión del periodista? Porque el arquero, como ustedes lo ven, este es un hombre racional que tiene claro hacia dónde debe de apuntar, tiene una meta específica. Entonces, me pareció una forma gráfica perfecta para presentar la búsqueda de la verdad de los hechos, la misión del periodismo. Y eso debemos de buscar, aunque no estemos de acuerdo, como lo mencionaba hace unos minutos, con lo que vayamos a descubrir. Pero nuestro compromiso debe ser con la verdad. Ahora, para eso necesitamos de la información y tenemos que aprender a diferenciar la información de los rumores, de los chismes o de aquella, más aún en los tiempos de las redes sociales, todos aquellos enlaces y comentarios que circulan por todos lados y que la gente los da por un hecho. Nos debemos de preguntar cada vez que recibamos uno de estos mensajes, ¿es información? ¿Está basada en los hechos de la realidad? ¿Cómo se respaldan? ¿Por qué? Porque la información son datos específicos sobre hechos concretos de interés general.
El conocimiento de la realidad se da dentro de un determinado contexto. Esto también es importantísimo. Nosotros tenemos que lograr identificar dentro del contexto cuáles son esos hechos concretos que nos pueden permitir el ir descubriendo la verdad. En lo que respecta a la búsqueda de esos datos específicos, no debemos incluir opiniones personales ni juicios de valor, sobre todo cuando lo que nosotros estamos haciendo es un reportaje, algo que parece que hoy se le ha olvidado a muchos reporteros. Ahora, La musa de la innovación, otra de las obras de mi querido amigo el maestro Walter Peter, que la escogí para presentar qué es una noticia, porque la noticia incluye ese carácter innovador. La noticia es un hecho novedoso y actual de interés para el público, como ya lo había comentado. Es un acontecimiento sorprendente, estremecedor, trascendental, comunicable y sobre todo reciente, porque de nuevo, lo que no es reciente ya es historia. Y la noticia debe responder a estas preguntas básicas que debemos recuperar. Y digo, ¿por qué debemos recuperar? Porque en muchas escuelas de periodismo, debido al relativismo que llega a la filosofía y al periodismo a principios y mediados del siglo pasado, ha hecho que algunos olviden que para que yo pueda plantear un contexto dentro del cual voy a emitir un juicio, para que ese juicio sea verdadero, tengo que responder a estas preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuáles medios? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Y por qué? Ahora, ¿cuál es nuestro principal activo para alcanzar el éxito en el largo plazo? Y digo, ¿cuál es nuestro principal activo como periodista? La credibilidad. Nosotros vamos a escoger, ustedes los que no ejercen como periodistas, buscan a la hora de informarse aquellas personas que son creíbles. Pero es fácil decir que es fácil decir o dar una noticia. Lo que va a representar un reto para el periodista es fundamentar esas noticias. Pero vamos a la definición según el Diccionario de la Lengua Española de credibilidad. Viene del latino credibilis, que es creíble, que es cualidad de creíble. Bueno, el Diccionario de la Lengua Española, ya sabemos quienes solemos recurrir a que tiene estas vueltas y estos círculos que a veces parece que nos confunden más. Pero vamos a la definición de creíble. Creíble es que puede o merece ser creído. Entonces, yo cuando hacía esta presentación me preguntaba, ¿qué se necesita para que algo merezca ser creído? ¿Qué hace a una noticia, un reportaje, una crónica, un editorial o un artículo creíbles? Y esto es lo que tenemos que buscar, sobre todo en esta cantidad de información que hoy circula en el mundo, particularmente, repito, en redes sociales. Primero, que esa información sea imparcial. Un término que pues bueno, de nuevo nos lleva a otra definición. Imparcial es que juzga o procede con imparcialidad. Y la imparcialidad es la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo que permite juzgar o proceder con rectitud. Entonces, de nuevo, ¿por qué les estoy yo presentando estas definiciones? Porque son las que se suelen mencionar y enseñar en las escuelas de periodismo y en todas aquellos medios en los cuales uno busca, en particular yo, que el oficio lo aprendí haciéndolo, son las definiciones clásicas que uno encuentra. Entonces, esto yo, como alguien que conscientemente ha escogido la filosofía objetivista como la filosofía que guía su vida, me lleva a profundizar en qué
¿Qué quieren decir con que sea imparcial? Y con que sea imparcial, lo que significa es que no empiece con un prejuicio, que independientemente de que yo ya tengo una idea, para yo llegar a la conclusión de si ese juicio es verdadero o no, tengo que partir voy a decir, de cero, entre comillas, en la búsqueda de aquella evidencia que sustente el juicio o la información o el análisis que estoy presentando. Por supuesto, para que uno sea creíble, uno tiene que ser objetivo, un término que ya he mencionado en varias ocasiones, incluido desde la misma presentación. Pero ¿qué es? Que sea objetivo esta noticia, que descarte todas las consideraciones subjetivas, o sea, un principio básico del objetivismo, que no falsee la realidad, para acomodarla, como también lamentablemente vemos en tantas ocasiones, la gente que falsea la realidad dentro de los medios de comunicación, no se diga a nivel personal, para adecuarlo a su idea de lo que es la realidad. No, ser objetivo es, pienso yo que incluye ser valiente, porque ser objetivo es, no voy a falsear la realidad, voy a buscar la información que me permita juzgar correctamente esa realidad. Para ser objetivos debemos estar enfocados en el hecho de investigar. Y por supuesto debemos cumplir con el proceso de verificación. Debemos de ser honestos. Otra virtud básica del objetivismo. Ser honestos, que es otra forma de decir no falsear la realidad. Ser honestos en el cumplimiento de la tarea. Ser objetivo implica emitir juicios verdaderos sobre la realidad. Y aquí pues les presento a otro de mis héroes intelectuales, Aristóteles. ¿Y por qué? Porque el periodista debe decir la verdad, debe dictaminar con exactitud, o como diría Aristóteles, la única verdad es la realidad. Por supuesto que esto hay que contextualizarlo a lo mejor en una clase de lógica o en un curso de lógica, que le dejo la inquietud a María para que en un futuro se planifique, porque si en un campo debemos trabajar es en el método que utilizamos para poder arribar a juicios verdaderos. Pero bueno, ¿qué es la verdad? La verdad es una cualidad del juicio y por tanto la proposición. Aquellos que han estudiado lógica saben que esto es, la proposición es la verbalización del juicio. Los juicios son mentales. Todo aquello que yo pienso y cuando yo lo verbalizo o lo escribo se convierte en una proposición. Entonces, yo, si acaso estoy entrando en un campo que no era el que iba a tratar hoy, me disculpo, pero es importante que tengamos esto claro, que la verdad es una cualidad del juicio. La verdad no es algo que a mí se me antoje. Es la concordancia, correspondencia o adecuación del juicio, o sea, lo que yo pienso con los hechos de la realidad. El periodista debe respeto a la realidad. No debe deformar intencionalmente los hechos. Esto lo dijo un importante profesor y periodista, Martín Vivaldi, en su libro, que es uno de los que se suele consultar para estudiar periodismo. Y más adelante, cuando conversemos sobre la actualidad, hoy estamos teniendo a nivel mundial un ejemplo claro de lo que es deformar intencionalmente los hechos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la forma en la cual se ha abordado el nuevo coronavirus o el SARS-CoV-2 y la enfermedad que este produce, que es el COVID-19. Se ha, lamentablemente, en los medios de comunicación, en la mayoría de los medios de comunicación, se ha deformado. Y yo estoy llegando a la conclusión que en algunos casos, intencionalmente, los hechos. Entonces, por eso, como comentábamos antes de que empezara el webinario, comentábamos con María, este es un tema que hoy
aquellos que no ejercen el periodismo, pero sí se informan por los medios, ya sean tradicionales o virtuales, que hay que ser exigentes con aquellos que se supone buscan la verdad de los hechos, como ya lo habíamos comentado, que es la misión del periodismo. Ahora, esta otra obra de Walter Peter, que se encuentra en Cayalá y es parte de la obra que incluye El gigante Cayalá, que probablemente algunos de ustedes la conocen, se llama La curiosidad, la fuente de todas las virtudes. Espero haberme recordado correctamente. ¿Y por qué lo pongo? Porque la búsqueda de la verdad implica ser uno curioso. Curioso para poder uno buscar y adquirir conocimiento. Y aquí ya he mencionado yo la lógica, porque también esto es algo muy importante y es acá donde quiero hacer énfasis que llegar a esos juicios verdaderos, por supuesto, no es fácil, implica un esfuerzo mental, porque aunque la realidad es inmutable y que en cualquier contexto dado solo una respuesta es cierta, y quiero poner énfasis en el tema del contexto, en cualquier contexto dado solo una respuesta es cierta, la verdad no está disponible automáticamente para una conciencia humana y esta solo se puede obtener por medio de un determinado proceso mental que se requiere de todo ser humano que busca el conocimiento para que esos hechos de la realidad que nosotros estamos percibiendo los integremos correctamente. Y esta es responsabilidad del periodismo. Esto que es un concepto filosófico es responsabilidad del periodista. Buscar y hacer ese esfuerzo por el buscar la verdad. Para eso tenemos que reconocer, y ya les mencionaba yo, la diferencia, lo que nos diferencia a nosotros del resto de los animales, los seres vivos, que es nuestra conciencia a la cual llamamos la razón. Tenemos que utilizar nuestra razón. Ese es el esfuerzo mental al cual yo me refería. Tenemos que utilizar la razón para integrar correctamente esos datos de la realidad que nosotros percibimos por medio de nuestros sentidos. La razón es la herramienta esencial del intelecto, es la facultad humana que distingue al hombre del resto de los seres vivos, es la facultad por medio de la cual identificamos los hechos de la realidad y los integramos, como les mencionaba ya, a nuestro conocimiento. Ahora, además de nosotros como periodistas, ejerciendo el periodismo objetivo, de buscar esos hechos de la realidad, una vez creemos que los hemos encontrado, tenemos que verificar la información. En la búsqueda de la verdad, la esencia del periodismo es la disciplina de la verificación. Y eso, obviamente, esto no es un curso de periodismo, pero eso se logra por medio del cruce de fuentes. Y más adelante les tengo un ejemplo que nos va a ayudar a entender de mejor manera esta verificación que debemos llevar a cabo. El periodista se debe enfocar en el relato fidedigno de los hechos. Ahora, la objetividad, como sabemos, es criticada a nivel filosófico y también a nivel periodístico. Me voy a enfocar en las críticas en el periodismo. Primero, la crítica que generalmente le hacen a uno cuando uno insiste que se debe ser objetivo es que los seres humanos no podemos ser objetivos porque tenemos un sesgo, ¿no? Y de esa, tenemos, por ejemplo, alguien diría, Marta Yolanda, tú tenés el sesgo objetivista, porque tú sos objetivista. O a alguien se le podría decir, vaya, tú sos blanco, entonces tú vas a tener un sesgo que tienen los que son blancos o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra en este mundo en particular, que esa es una de las discusiones que se están llevando a cabo. Es interesante que estamos viendo lo influyente que fue Marx, sí, Marx, con su polilogismo, que se ha mutado el polilogismo marxista de las clases sociales
a cualquier búsqueda de diferenciación de las personas y por tanto al pretender diversificar las lógicas por medio de las cuales pensamos, cuando el ser humano es uno, tenemos una misma naturaleza y en nuestra naturaleza lo que nos diferencia, como ya les mencionaba, del resto de animales es el uso de la razón. Pero bueno, por medio de esta crítica, por medio del sesgo versus la objetividad, se critican las coberturas por ser inexactas o sesgadas, hasta la acusación de fabricar hechos falsos, presentados como noticias para avanzar agendas políticas e ideológicas. Eso no quiere decir que no haya quienes lo hagan, porque lo hacen, y lo estamos viendo hoy. Y se hizo durante el siglo XX. Desde Lenin hasta Goebbels y hasta llegar a todos los escándalos que hemos visto a finales del siglo pasado y en estas 2 décadas que llevamos del siglo XXI. Sí se hace, lamentablemente, porque se ha, además de eso, permitido los usos políticos del periodismo, lo cual también voy a hablar en unos instantes. Y la otra crítica, les estoy presentando las críticas más importantes a aquellos que dicen que la objetividad es imposible en el periodismo. El otro, además del sesgo, es el de la selectividad y el subjetivismo. Y con esto lo que pretenden decir es que como yo voy a elegir lo que yo quiero cubrir, entonces al yo elegir un hecho, pero se recuerdan que un hecho tiene que ser de interés general, o sea, no se puede cubrir todo. Un hecho tiene que ser de interés general. Entonces, al no poder cubrir todo lo que sucede en el mundo, entonces se dice, como tú elegiste cubrir el número de recuperados en el caso del COVID-19, estás ejerciendo tu subjetivismo, motivo por el cual no estás siendo objetivo. Cuando efectivamente en el COVID-19 no solo existe gente contagiada, existen lamentablemente muertos, pero sobre todo existen recuperados, que son la mayoría. Pero en la manera en la cual se ha cubierto esta enfermedad, pareciera que lo único que hay es contagiados y muertos. ¿Por qué? No quiere decir que no los hayan. ¿Pero por qué? Si yo vengo y me enfoco en los recuperados, resulta que entonces no estoy cubriendo bien la noticia porque estoy siendo subjetiva. Entonces todos son subjetivos. Unos prefieren a los contagiados y otros vamos a preferir a los recuperados. Entonces, ¿eso qué significa? Que no se puede ser objetivo. El marco conceptual individual, las creencias y las ideologías. En mi opinión, esta otra crítica que tiene una pequeña diferenciación de las anteriores, al final para mí tienen un hilo conductor, porque precisamente ese sesgo es ese marco conceptual individual, las creencias y las ideologías. Y luego está la idea del balance versus la objetividad. No es lo mismo una nota balanceada que una nota objetiva. Porque puede ser que las dos partes que yo esté entrevistando para una nota o que estoy buscando su opinión, puede ser que los dos estén equivocados. O puede ser que ambos tengan una parte de la realidad y los dos estén en lo correcto una vez no estemos hablando del mismo contexto. Porque en el mismo contexto siempre va a haber una sola respuesta. Entonces, no es lo mismo buscar el balance en una nota, que no es lo mismo que buscar la objetividad, que es buscar la verdad. Esto suele darse me imagino que también en Argentina, así como lo es en Guatemala, que se suele decir, bueno, entonces vamos a hablar de los polos izquierda y derecha. Ya tenés la opinión de la izquierda, ahora vamos a buscar la opinión de la derecha. ¿Y qué pasa si el que opina de la izquierda y el que opina de la derecha, ambos están equivocados? Igual no se alcanzó la misión del periodismo, que es ser objetivo y encontrar la verdad. Ahora,
La objetividad, ¿es posible y deseable? Si puedo identificar los juicios de valor de otros, ¿puedo identificar los propios? Estas son preguntas que nos debemos hacer de una forma honesta. ¿Qué papel juegan las preguntas básicas en esta objetividad? Escoger hechos a reportear, como les mencionaba, o sea, la selectividad implica que no puedo reportear esos hechos con objetividad. ¿Es un ideal o una responsabilidad? El decir que no se puede es una excusa para no asumir responsabilidades. Y vaya, ¿por qué les presenté estas preguntas? Porque pienso que el principal problema que hay con aquellos periodistas que consideran que no se puede ser objetivo, o aquellas personas en general que piensan que la objetividad no es posible, tiene que ver con esta última pregunta. El decir que no se puede es una excusa para no asumir responsabilidades. De nuevo voy a regresar a la rebelión de Atlas y recordaremos que esa era una de las preguntas que Dagny se hacía. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no asumía responsabilidades? En fin, ¿por qué le saco ahora las ramas de la filosofía? Solo para continuar en la siguiente, solo quiero que le pongamos énfasis a las dos primeras ramas de la filosofía y la pregunta que responden. La metafísica, que responde qué es la realidad, y la epistemología, que nos responde a la pregunta cómo sabemos qué es la realidad. ¿Y por qué quiero que lo veamos? Porque ahora voy ya a la definición de objetividad según Ayn Rand. Para Ayn Rand, la objetividad es un concepto metafísico y epistemológico. Y ahorita, pues, yo ya me voy preparando para llegar al final de esta presentación. Porque el concepto metafísico es metafísicamente es un concepto porque es el reconocimiento del hecho de que la realidad existe independientemente de la conciencia de cualquier perceptor. O sea, los perceptores, nosotros en este caso como periodistas o como personas que buscamos la verdad, debemos, ¿se recuerdan cuando les decía que hay que empezar sin un prejuicio a buscar la verdad? Porque si ese es nuestro objetivo, la verdad es independiente de la conciencia de cada uno de nosotros. Y la objetividad es también un concepto epistemológico, porque es el reconocimiento del hecho que la conciencia, como ya mencionaba, de un perceptor, el hombre debe adquirir el conocimiento de la realidad por ciertos medios, razón, que ya la explicamos, de acuerdo con ciertas reglas, que son las reglas de la lógica. Ahora les decía que yo les había presentado les iba a presentar un ejemplo de un caso sencillo para ir ya pues entendiendo, espero yo, mejor esta presentación. Primero, si hay un choque en la calle, cada testigo verá hechos parciales del todo. Es aquí donde empieza la verificación de fuentes y la búsqueda de varios, no versiones, sino de, bueno, versiones y evidencia que sustente esas versiones. Acá, independientemente de las versiones, lo objetivo es que hubo un choque. La objetividad del choque no niega que puede haber varias versiones del hecho que se complementan y nos acercan al todo. La objetividad de un hecho no niega al sujeto que conoce. Entonces, si yo estoy viendo un choque, yo lo estoy viendo de un lado de la calle y hay otra persona que lo está viendo del otro, pudimos haber visto, percibido cosas diferentes. Entonces, eso es también, cuando hablábamos del balance, ¿se recuerdan que les dije? Puede ser que las dos opiniones estén equivocadas, pero también puede ser que las dos versiones estén correctas. Entonces, para alcanzar la misión del periodismo, yo debo de buscar la mayoría de evidencia posible que sustente la veracidad de mi juicio. Luego, ¿quién tiene la última palabra? Metafísicamente, la única autoridad es la realidad. Epistemológicamente, la propia mente. Pero no olvidemos particularmente a aquellos que tienen, que tienen ya cierto conocimiento del objetivismo. No olvidemos
que la primera, o sea, la realidad es el árbitro final de la segunda, la mente. Entonces yo puedo creer que algo es de una manera, pero a fin de cuentas, ¿cómo yo voy a confirmar que esto es verdadero? Es por medio de los hechos y la evidencia que yo haya recabado. Ahora, ¿por qué defender la objetividad cuando es hoy un término cuestionado en casi todas las áreas? Yo sé que aquí estoy probablemente en un medio donde la mayoría van a coincidir conmigo, o tal vez no, puedo estar equivocada. Pero ¿por qué defender la objetividad? Porque la naturaleza y la defensa de la objetividad es un tema propio de la epistemología, no de la filosofía política. Pero tiene una influencia esencial en la política. Y de nuevo regreso a los tiempos que estamos viviendo. Si algo ha pasado en estos meses es que los gobiernos han adquirido más poder. Los medios han contribuido, tristemente, a todo ese poder que han ido adquiriendo los gobernantes. Y cómo ese es un punto, el tema político. Y luego, si el individuo, tengo una pregunta para ustedes, si el individuo no puede conocer y comprender la realidad por sí mismo, porque al final de eso trata ser objetivo, que yo voy a emitir mis juicios propios, yo voy a buscar la realidad, voy a buscar confirmar que lo que yo creo es verdadero por mí mismo, ¿no? Pero si por medio de los medios de comunicación y el ejercicio irresponsable del periodismo llegamos a dudar de nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a defender contra la opresión y la manipulación? ¿Por qué defender la objetividad? Porque toda forma de totalitarismo busca controlar la mente de la gente. Para eso, y por cierto que esto hasta lo dice Noam Chomsky, tengo por ahí una frase de Chomsky que me llamó la atención, que él mismo, él precisamente también llega a esa conclusión interesante, uno de los principales pensadores colectivistas del siglo pasado, también insiste en que el objetivo algo similar del totalitarismo es el control de la mente de la gente. ¿Y qué ha pasado en este año que hemos vivido? ¿Cuánta gente? Yo sé que en Guatemala hay mucha gente que tiene un miedo terrible a lo que pueda estar sucediendo, a pesar de que en nuestro país ya los casos van a la baja y lo que es todavía más importante, los casos activos son apenas de 9,000 personas, casos activos con COVID-19. Sin embargo, en un reciente estudio que se presentó en un medio periodístico, resulta que las personas que participaron en el estudio consideran que nosotros ahorita estamos viviendo la peor parte de la pandemia, cuando lo que en nuestro país, en Guatemala, está sucediendo es todo lo contrario. ¿Por qué? Por ese lamentable, ese control de la mente de la gente por medio del miedo. Para eso debe perder a las personas las confianzas en sus sentidos y en sus facultades racionales. Hoy me imagino que en Argentina estarán viviendo una situación similar de ver a todas aquellas personas que dudan de sí mismos y de lo que están viendo. ¿Por qué? Por todo lo que les están diciendo en los medios de comunicación y lo que están diciendo los gobernantes. Debemos defender la objetividad para convencer a aquellos que han perdido la creencia en que se puede ser objetivo, convencerlos de que la objetividad no es una utopía y que la realidad es posible de conocer y que no depende del cristal con que se mira. Para terminar, la objetividad en el periodismo, el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad libre es vital. Por eso la búsqueda objetiva de la verdad de los hechos es trascendental. Y a fin de cuentas, ¿cuál sería el punto del periodismo de investigación en el supuesto antiobjetivista? Si se dan cuenta, hay hasta una contradicción para aquellos periodistas que creen que la objetividad en el oficio del periodismo es imposible. En una sociedad libre, los individuos
cooperan en busca de la verdad, así como cooperan en la creación de riqueza. Y a final de cuentas, el periodismo es eso, es una cooperación, ¿no? Como decía, así como el comercio depende del nivel de confianza en la solidez del dinero y en las palabras de las personas involucradas en las transacciones libres, el sistema de cooperación en la búsqueda de la verdad depende del nivel de confianza en la fiabilidad de la información. Pero ¿cómo vamos a confiar o cómo vamos a recobrar la confianza en la información? Termino con el Master of Your Own Destiny, también del maestro Walter Peter, y con una frase de Leonard Peikoff de 1989. La civilización depende de la razón. La libertad significa la libertad de pensar, el actuar en consecuencia. Los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa hacen posible la soberanía de la razón sobre la fuerza bruta. Si la existencia civilizada puede ser posible, el derecho del individuo a ejercer su facultad racional debe ser inviolable. Y bueno, espero que hayan muchas preguntas y hasta aquí llegué yo con mi presentación, así que le paso la palabra a María Martí. María. Marta Yolanda, te agradezco muchísimo, súper interesante. Yo estudié comunicación social, así que hace mucho tiempo había escuchado parte de esto, no todo, creo que trajiste perspectivas nuevas sumamente interesantes y al mismo tiempo me refrescaste la memoria sobre muchos temas. Así que antes de empezar, yo anoté como 5 preguntas, pero le voy a pedir a la gente, veo que algunos están escribiendo en el chat, que por favor manden sus preguntas al Q&A, y las vamos a ir leyendo desde ahí. A ver. Y también los que están levantando la mano, les pido por favor también si pueden, si pueden mandar las preguntas por el Q&A, mejor aún, para tener un poquito más de orden. Marta, te pregunto lo siguiente. Primero me encanta porque ya introdujiste el tema de epistemología que vamos a tratar la semana que viene, y creo que es sumamente importante, porque a través de lo que acabas de decir, ves un poco la teoría objetivista en práctica, ¿no? Y por qué es tan importante. Y yo me pregunto, parte de todo lo que vos hablás sobre el periodismo objetivo, tiene mucho que ver con la visión que uno tenga de la realidad y de la filosofía que tenga uno detrás. Porque nosotros como objetivistas hablamos de periodismo objetivo, en donde tenés que respetar los hechos de la realidad y tenés que informar con objetividad, y nos suena completamente lógico. Ahora, ¿cómo hacemos para convencerlos de esto a aquellas personas que consciente o inconscientemente sostienen una filosofía en donde creen que la realidad no existe, o que la mente es impotente, es imposible de conocerla? Todo este movimiento posmodernista ahora, que cree que incluso las palabras no son objetivas y que son de alguna manera herramientas sociales para la lucha social, etcétera, pero que no tienen realmente no tiene relación con la realidad. ¿Cómo podés esperar, con este auge de este tipo de filosofía, que los periodistas luego salgan haciendo periodismo objetivo? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo se puede lograr eso, o depende el periodismo objetivo de tener periodistas que respeten la realidad y que crean que realmente la mente pueda conocer esa realidad? Una pregunta complicada, pues al fin, María, lo que yo te voy a responder es parte de lo que tú estás haciendo, es parte de lo que nosotros hacemos en Libertópolis y es parte de lo que buscamos en nuestras clases en la Universidad Francisco Marroquín, que es invitar a los estudiantes, a las personas que te escuchen, a que se aclaren las ideas, que los primeros que van a ser beneficiados son ellos mismos. ¿Por qué? Porque si yo parto de un juicio equivocado de la realidad, de un juicio falso, voy a tomar decisiones equivocadas. Y aquí voy a citar a un periodista español de la primera mitad del siglo XX, José Ortega y Gasset, con una de sus frases más conocidas, pero que la presentan a medias. José Ortega y Gasset dijo: yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, no me salvo a mí mismo.
en este caso, a mí misma. Y para salvarme a mí misma, o sea, para alcanzar mi objetivo, el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz, yo tengo que partir de juicios que sean verdaderos. Porque si no me voy a equivocar. Luego nos preguntamos, pero ¿por qué yo nunca alcanzo lo que quiero? ¿Por qué tantos fracasos en mi vida? Es que la realidad es que es imposible ser, la realidad entre comillas, es imposible ser feliz, alcanzar tus valores y menos conservarlos. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. No, es porque no has buscado la verdad. Por supuesto que tenemos un problema de educación. Esto no es únicamente de la educación superior. Este es un tema de la educación desde que somos pequeñitos, que se nos invita a dudar de la realidad. Yo puse esta, a la hora de presentarla, la presenté de una forma diferente, pero te invitan a creer que la realidad depende del color del cristal con que se mire, y eso es falso. ¿Sí? La realidad es una y es independiente de nuestra conciencia. Lo que nuestra conciencia hace es buscar la verdad. Entonces, ¿cómo convencer a otros de la importancia? Creo que la única forma de hacerlo es haciéndoles ver que si quieren alcanzar sus objetivos, si quieren ser la mejor versión de sí mismos, si quieren alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz, deben de buscar ser objetivos en todo lo que hagan. Yo en mi oficio como periodista, yo como empresaria, yo como catedrática, yo como persona, como ser humano. Pero sí tenemos un serio problema que solo vamos a poder enfrentarlo hasta que lo hagamos desde su origen. Yo vi una de las preguntas que me hicieron, no sé si me permites leer una de las preguntas que nos han hecho, porque me llamó la atención. Martina Balatorre dice, ¿qué recomiendas a un estudiante temprano de periodismo y comunicación social de la Universidad de Buenos Aires, donde se sabe que predomina el adoctrinamiento que tiende a lo socialista? Bueno, lo primero, Martina, que te definas como periodista, no como comunicadora social. Ese es un término ambiguo, y ya que pues la semana entrante van a tener un webinario de epistemología objetivista. Mi recomendación es que le pidan a Warren que les explique qué son los términos ambiguos. Hoy las universidades no gradúan a periodistas, o sea, buscadores de la verdad de los hechos. Van a graduar a comunicadores sociales. ¿Qué es un comunicador social? Toda la comunicación se da en sociedad. Todos somos comunicadores sociales. Entonces, lo primero es cómo tú te vas a visualizar. Lamentablemente, bien lo mencionó María, el posmodernismo ha influido terriblemente al mundo del periodismo. Me están haciendo varias preguntas, pero voy a esperar que María las haga. Yo solo porque pensaba con la pregunta que me hizo esta joven estudiante de periodismo, que primero que todo estar muy atenta al cómo se aborda la misión del periodismo en tus clases, como algo factible. ¿Cuáles son los medios que te están brindando para que tú puedas llegar a juicios verdaderos? Se está educando al periodista para entender la responsabilidad que tenemos, porque bueno, al fin y al cabo, y por eso hablábamos de la libertad de expresión, yo puedo estar equivocada en algo que yo pienso, pero si yo no estoy siendo buscada para que otros se informen, se conozcan y se eduquen, pues bueno, yo puedo decir que la Tierra es plana y es mi problema. Pero yo como periodista, ¿puedo decir que la Tierra es plana cuando es evidente que la Tierra es redonda? Y lo dijeron los griegos. Ahorita olvido el nombre del pensador griego que dijo, vaya, la Tierra es redonda y es fácil. Tú lo puedes ver, no tenés que irte en el SpaceX a Marte para ver que la Tierra es redonda, con solo que vayas a ver un atardecer, una puesta de sol,
a la orilla del mar, te vas a dar cuenta cómo van si ves barcos en el horizonte, cómo van haciendo vamos a ver, una curva que te muestra que la Tierra no es plana. Entonces, un periodista no puede decir que la Tierra es plana cuando la evidencia está clara de que la Tierra es más o menos redonda, o el mundo es más o menos redondo. La naranja machucada, pero redonda al fin. Yo ahí le agregaría, Martina, que sabiendo, digamos, la realidad es que toda la educación en Latinoamérica está tomada por el Estado y que sabemos que hay una gran tendencia al adoctrinamiento socialista. Lo bueno es que sabemos que es así, y eso nos da la oportunidad de contrarrestar, ¿no? Entonces yo creo que también parte de la misión del alumno es ser protagonista de su propia educación, y no tomar todo lo que nos dan los profesores como sentado, sino volverse uno arquitecto de su educación. Es decir, bueno, me dieron esto para leer, me dieron del lado izquierdo de la biblioteca, voy al lado derecho o al otro lado, digamos, me trato de educar en lo que dicen diferentes autores para poder llegar a las propias conclusiones. Sabiendo que hoy está tan tirado hacia la izquierda, nosotros tenemos que tomar un poco la educación en nuestras manos, sobre todo en una carrera como el periodismo, me parece. Y lo que acabas de decir, María, es muy importante. Desde el siglo pasado, o sea, ese no es el problema de hoy, es desde el siglo pasado. Principalmente las escuelas de periodismo han sido, voy a utilizar el término, tomadas por los socialistas. Y eso lo vemos reflejado en la forma en la cual se cubren las noticias. Es verdad, es así. Bueno, siguiendo con más preguntas, que tenemos varias acá, Luis sí pregunta, hola María y Marta Yolanda, ¿cuál es la relación entre objetividad e imparcialidad? La imparcialidad, Luis, y como yo la planteé, pues al fin eso es parte de lo que te enseñan en las clases, es que tú vas a partir sin un juicio previo, sin prejuicios. O sea, para poder contrarrestar el sesgo. Tu objetivo, al ser, valga la redundancia, objetivo, es buscar la verdad. Entonces, vaya, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, pienso que la Tierra es redonda. Pero lo tengo que confirmar. ¿Cómo lo voy a confirmar? ¿Cuál es la evidencia que a mí me permite confirmar este juicio? O puede ser que yo no lo sepa. Pero ¿qué es lo que me va a mí permitir arribar a un juicio que sea verdadero? Entonces, yo voy a reconocer que el término imparcialidad a mí me genera un poco de ruido el término imparcial, porque yo preferiría utilizar el término ser justo, o sea, porque al uno ser justo en la vida en general, no solo en la búsqueda de la verdad, va a buscar darle a cada quien, y en este caso serían los hechos, a la noticia, lo que le corresponde. Pero lo que yo entiendo por imparcialidad es eso, y definitivamente la objetividad es cuando toda aquella idea que yo sostengo acerca de la realidad está sustentada por hechos. Porque al fin, el objetivo de buscar la verdad es para adquirir conocimiento, y ese conocimiento nos sirve para actuar dentro de esa realidad. No sé si respondí la pregunta de Luisfi, o si María quiere agregar algo. Me parece que me quedo con tu respuesta, creo que ha sido muy clara. Nos hemos pasado de la hora, pero podemos llegar hasta las 7:15, 7:20. ¿Tenés un ratito más, Marta Yolanda? Sí, con mucho gusto, María, porque no quisiera dejar a las personas que tienen preguntas sin responderlas. Tenemos unas cuantas más. Acá Marcela dice, ¿cómo se hace cuando no es fácil comprender para el hombre común los detalles de la noticia? Por ejemplo, biología molecular en el caso de las vacunas, y cuando los mismos científicos, que son las fuentes, también están en disonancia. A veces incluso por cuestiones también políticas. El receptor puede fácilmente decir, yo no puedo verificar eso, o el virus no se ve,
no sé lo que es real o no, y no tengo cómo verificarlo. Es decir, cómo de alguna manera podés evaluar si la noticia es objetiva cuando no terminás de entender de qué se está hablando o no tenés manera de comprobar que eso es cierto, como desde el punto de vista del receptor, ¿no? Sí, porque obviamente hay cosas, yo tampoco he visto nunca el virus inoculado, como se dice, sino que, ¿por qué vamos a poner de ejemplo específicamente el SARS-CoV-2? ¿Por qué sí creo en la existencia del virus, aunque no lo he visto? Es porque hay otras evidencias que sí podemos nosotros, con nuestros sentidos, ver, ¿no? Esas muertes inexplicables que se empiezan a dar en China y luego se van a Europa, principalmente en Italia, que había algo que estaba pasando diferente. Luego, en estos casos en particular, yo recuerdo, y era una de mis propuestas, y todavía sigue siendo una propuesta para María, para un futuro webinario, es una conferencia que dio Greg Salvieri para cómo pensar objetivamente en tiempos de mayor incertidumbre o en tiempos de crisis. Entonces, Greg, recuerdo que en esa conferencia, él lo que decía es que cuando nosotros obviamente no tenemos la experticia, porque no somos médicos, no somos epidemiólogos y no hemos estudiado, vamos a recurrir a ciertas autoridades que nos parezcan creíbles. Si se recuerdan, en la presentación yo hablé de la credibilidad y al final la credibilidad no es solo para el periodista, sino para todos. ¿Qué hace a una persona creíble y lo que esa persona sustenta creíble? Entonces, lo que él recomendaba es de lo que yo he investigado, y siempre todo pasa por un proceso, por un esfuerzo mental, implica investigar. De lo que yo he investigado, las mejores fuentes de información son tales instituciones, tales revistas, etc. Entonces, voy a empezar a estudiar y conocer para poder juzgar lo que me está diciendo la autoridad. Y en base a ese juicio mío, mi juicio propio, de entender la autoridad, no aceptar lo que la autoridad me está diciendo simplemente porque es una autoridad, porque esa es una falacia también, sino porque yo también estoy investigando y si me hace sentido con el conocimiento previo que yo ya tengo, porque todos ya tenemos un conocimiento previo, me va a permitir a mí arribar a mis propios juicios en lo que respecta a un hecho, particularmente en hechos como el caso del SARS-CoV-2, ¿no? Eso sí, considero que la forma en la cual se ha manejado en los medios de comunicación, la forma en la cual lo han manejado los burócratas internacionales, comenzando por los señores de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de ellos, hay algunos que se salvan, por cierto, y eso también depende de ser objetivo, María. Cuando yo puedo, utilizando mi juicio, el determinar si la información que me están dando es correcta o no, si coincide con los hechos que yo conozco de la realidad. Pero bueno, yo puedo empezar con cualquier cantidad de digresiones y nos quedan pocos minutos. Voy a invitar a dar un curso completo. Ya hemos hablado de dictar un curso sobre objetivismo, así que lo vamos a hacer próximamente. Ahí te vas a dar el gusto de ir a todos los detalles. Es que hay que ir a detalles, eso tú lo has dicho muy bien, pero no tenemos el tiempo hoy. Perdón, María. La idea es hacer una introducción y creo que ha sido mucho más que una introducción y sumamente valiosa. Acá desde Facebook también preguntan, ¿crees que el periodista serio es una especie en vías de extinción? Y si es así, ¿cómo se podría salvar? Pregunta Arnoldo. Ay, Arnoldo, yo espero que no sea una especie en vías de extinción, porque el periodismo es vital, es trascendental, como yo lo planteaba al final de mi presentación, para pelear en contra de los totalitarismos
en contra del abuso del poder, en contra de la violación de los derechos individuales. Por supuesto que la tarea para poderlo salvar, y voy a la segunda pregunta de Arnoldo, es una tarea tremenda, titánica, y es importante que la demos todos los que querramos vivir en un mundo mejor, en un mundo de personas libres, de personas responsables que cooperan, conviven e intercambian cada quien en busca de sus objetivos y en busca de su felicidad. Pero, a ver, yo soy una optimista racional, por supuesto, y tengo esperanza de que gracias a la contribución que hacen que hace, por ejemplo, el Ayn Rand Center para Latinoamérica, o que hace el Ayn Rand Institute, o que hacemos en La Marroquín, voy a salir otra vez con el anuncio que hacemos en Libertópolis y en otros medios que estamos peleando por esos respetos a los derechos individuales, por el respeto a la libertad y muchas otras cosas más, nos podamos no solo salvar al periodismo, sino salvar a nuestra sociedad y esos valores occidentales que nos han permitido progresar y mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, que si creo que es una especie en vías de extinción, no, pero no quiere decir que no se pueda extinguir si no damos nosotros la batalla por evitar esa extinción. Totalmente de acuerdo. Y relacionado con esto que estás mencionando, Víctor dice, bueno, muchas gracias a la expositora. Como docente creo que cuestionar nuestra realidad y el desarrollo del espíritu crítico son herramientas fundamentales en nuestra formación. ¿Qué rol le adjudica el sistema educativo en la formación de criterio objetivo de análisis? Un poco hablábamos. Lamentablemente, ninguno. Porque si algo, hoy lo que se imparte no es educación. Y por lo menos en el caso de Guatemala ni siquiera es instrucción. En lo que hay en nuestro país es programación. Se programa desde muy pequeños a los futuros ciudadanos para que sean siervos, no mandantes deliberantes, no personas que van a ejercer el juicio crítico. No se dan las herramientas para aprender a pensar, porque el pensar se aprende, no se nos da automáticamente. Tenemos el uso de la razón, que es la razón, nuestra conciencia diferente a la conciencia del resto de animales, pero tenemos que aprender a utilizarla, así como aprendemos a manejar un vehículo, así como aprendemos a manejar la computadora o cualquier otra herramienta, que es la razón, tenemos que aprender a manejarla. Y aprendemos a manejarla cuando aprendemos lógica. Y lógica es ya una disciplina que no se enseña en los colegios. Entonces, de nuevo, una vez hemos dejado en manos de los gobernantes algo tan importante como la educación, los gobernantes no les interesa, repito, el educar a ciudadanos deliberantes que los van a cuestionar, que vayan a ser responsables. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar a un siervo que ha sido programado para seguir las instrucciones del presidente a aquel que le va a decir, momento, usted es el mandatario y yo soy el mandante. Entonces, el origen del problema está desde la preprimaria. Es así. Fernando acá comenta, no es fácil navegar en el actual y evidente aluvión subjetivista y a contracorriente. Veo poco hasta con anteojos, ya que el estatus que tiene raíces milenarias sustentadas primordialmente en creencias. Esta es la etapa del mundo con que nos tocó vivir. ¿Deberíamos encogernos de hombros? Es interesante irnos al Atlantis. Ya una vez recuerdo que en alguna de mis clases, porque mi libro de texto es La rebelión de Atlas. En mi clase de ética de la libertad,
leemos La Rebelión de Atlas y yo tengo el gran gusto de leerla 2 veces al año. Es una cosa maravillosa para poder irla a Ir a discutir tu con mis clase. estudiantes. Eso es maravilloso. Y podrías, porque ahora la estoy dando por Zoom. Pero bueno, en fin, regresando al punto. Recuerdo que me lo hicieron y mi respuesta fue, si existiera el Atlantis, sin duda, fácil, John Galt me convencería para que me fuera al Atlantis. Pero como no hay ese espacio para aquellos que queremos vivir dentro de normas iguales para todos, sencillas, claras, que tengan como objetivo velar por el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, debemos de pelear, no importa cuán duro sea, debemos de pelear porque en nuestras sociedades, en nuestros países, logremos alcanzar esa Atlantis. Tal vez no la vamos a ver nosotros, pero nosotros sabremos que peleamos como, pues bueno, que peleamos por esa Atlantis para construirla. Pero de nuevo, si existiera, repito, John Galt así de rápido me convence para que me vaya a la Atlantis. Entonces, si no tenemos esa opción, ¿a dónde ir hoy? Y ese es un planteamiento muy interesante. No tenemos esa opción de a dónde ir. Pues no nos queda más que buscar a nuestros pares, a nuestros iguales, para tratar de avanzar estas ideas y estos conceptos que a fin de cuentas van a beneficiar a todos. Pero otra vez, ojalá existiera el Atlantis. La tendremos que ir generando nosotros. Vamos a buscar un pedazo de tierra ahí que nos podamos mudar todos los artistas y defensores de la libertad. Me gustaría cerrar con una pregunta mía, en realidad. En El Manantial lo tenemos a Gail Winant, nunca supe si se pronuncia Winant o Winant, que tiene el banner. Y parte de la historia de Winant es bastante, digamos, dramática, ¿no? Porque él está convencido en un principio que él es el que maneja y manipula la opinión de la gente, y cuando termina, no quiero hacer una spoiler para los que no leyeron el Manantial, pero bueno, voy a hacer un poquito spoiler, pero al final de la historia se da cuenta que en realidad, en el fondo, es el mismo público el que define qué tipo de noticias quiere, o qué tipo de visión quiere. Con lo cual, en definitiva, cuando él quiere apartarse del tipo de noticias que estaba dando, del tipo de artículo que ofrecía, y que se quiso volver más objetivista, por decirlo de alguna manera, el público no lo respaldó, y se dio cuenta que en el fondo era el público el que manejaba la información que él tenía que dar. ¿Qué opinión te merece eso? Es decir, porque yo creo que así como los políticos ponen el dedo en el aire, ven lo que quiere la opinión pública y ofrece lo que la gente quiere, el periodismo en el fondo a veces no deja de ser objetivo porque se da cuenta que con la objetividad no vende. Excelente pregunta, María. ¿Qué es lo que busca el público? ¿Qué es lo que busca las personas que llegan a los medios de comunicación? Yo pienso que lo que buscan es la información que les permita tomar las decisiones correctas en su vida. Lamentablemente, y este no es un curso de historia, pero si alguna vez llegamos a hacer este curso de periodismo objetivo, uno de los temas a tratar es el de la prensa amarilla o prensa amarillista, que es esta que surge a raíz del enfrentamiento que se da a finales del siglo XIX entre Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, que por cierto es interesante porque Joseph Pulitzer es un self-made man. Y por el otro lado, William Randolph Hearst, que recordarán aquellos que han visto Citizen Kane, que Orson Welles lo representa en esta película que algunos consideran la mejor película que se ha filmado, que sería discutible, pero a mí me parece una película interesante y recomiendo verla para aquellos que quieran conocer más sobre el periodismo y sobre todo ese periodismo que busca el sensacionalismo, porque el sensacionalismo vende, que
pues bueno, siempre va a haber ese tipo de demanda, pero preguntémonos si hay demanda por el periodismo serio, por el periodismo que, 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 que te va a dar la información que tú necesitas para tomar las decisiones que te permitan florecer, que te permitan el, el mejorar tu calidad de vida, que te permitan, repito, por enésima vez, es el propósito moral más alto de toda persona, ser feliz. Yo pienso que sí lo hay, María. Por supuesto que, ¿qué es lo que pasa con Wyman? Yo espero que no estemos haciendo algún tipo de spoiler para aquellos que no hayan leído El Manantial, maravilloso. Yo pienso que el problema de él fue desde un principio, por eso él y Rourke se identifican, porque Rourke lo llega a valorar como un par, pero un par que se perdió en el camino. Entonces tal vez ahora sería recuperar a esos pares que se han perdido en el camino y han creído que no es posible o ser feliz o encontrar la verdad y que la verdad no existe y tantas otras cosas más que solemos escuchar. Pero, a ver, a fin de cuentas, si tú vas a hacer periodismo para satisfacer al circo, ¿se recuerdan el pan y circo? Exacto. Así terminó el Imperio Romano. Así es. Entonces, siempre va a haber, esa es una discusión muy interesante de qué hacer yo. Yo, como periodista, considero que aunque a mí no me guste el resultado de mi investigación y mi búsqueda de la verdad, reconociendo esa verdad, es como voy a yo lograr cambiar dentro de la realidad, a partir del reconocimiento de la verdad, aquello que yo puedo cambiar y no en aquello que yo no depende de mí el cambio, porque hay cosas que no dependen de nosotros. Pero pienso que a fin de cuentas para ti lo más importante tiene que ser tú sos tu valor primero, María. Entonces, tú como periodista que se valora y como persona que se valora, que sabe que es su primer valor, a fin de cuentas, para sentirte orgulloso de lo que tú haces, tenés que saber que estás haciendo lo correcto. Y solo así vas a lograr alcanzar ser la mejor persona que tú puedes ser. Entonces sí, van a ver quienes lo hagan. Yo conozco a muchas personas que se enfocan más en eso, en la sensación, en el sensacionalismo. Pero yo pienso que también, por lo menos a mí, las ideas que hemos discutido y las ideas que expresa Ayn Rand en el objetivismo me apasionan. Podemos sentir una pasión objetiva por esas ideas y transmitir esa pasión objetiva a aquellos que nos buscan para informarse, para conocer, para entender, que tal vez debemos aceptar como parte de la realidad que siempre va a ser una minoría, pero a fin de cuentas han sido minorías las que han cambiado al mundo, para bien o para mal. Entonces yo me tengo que preguntar, yo voy a ser de la élite que lo que busca es un mundo mejor del que encontró, porque quiere para sí, para sus seres queridos ese mundo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que voy a hacer? Entonces, en fin, muchas cosas más podría decir, pero el punto es que siempre va a existir el pan y el circo, María. La diferencia la vas a hacer tú. Tú, ¿cómo querés ejercer ese periodismo? Es evaluar el corto y el largo plazo, ¿no? Por obtener un rédito mañana estoy de alguna manera encadenando el futuro, con lo cual en el fondo no es una visión muy egoísta, porque el egoísmo es justamente estar bien uno a lo largo de toda su vida y no en el corto plazo de buscar una solución que parece una buena solución, pero en definitiva después trae consecuencias, ¿no? Incluso para el orgullo y la autoestima de uno saber que en el fondo uno está actuando mal. Marta Yolanda, veamos que
Sí, claro. Solo te quería decir, y veamos cómo terminó precisamente Wyman al final su vida. Exacto. Es decir, Porque se uno dio puede negar cuenta la que realidad, pero no las consecuencias de evadir la realidad. Otra frase. exactamente. Yo solo le quiero agradecer al maestro Walter Peter, a Alci Sí, que acá Martínez y a escribiendo Víctor, linda crítica. sí, y a Víctor Badaraco por los mensajes que dejaron. Vale la Sí, pena leerlos, acá te mandan muchas felicitaciones, excelente respuesta que refleja la talla de la expositora, dice Víctor, excelente exposición, dice Alci, y acá Walter Peter dice, solo quiero felicitar a María Martí, y también a mí, muy bien, por invitar a Marta Yolanda, con una presentación magnífica y tema importantísimo de gran actualidad. No esperaba menos de una héroe del periodismo tan inteligente y conocedora del tema, de una comunicación objetiva. Felicitaciones por ser tan clara y por supuesto también muchas gracias por honrarme con incluir mis monumentos escultóricos en tu excelente presentación. Walter, un placer que haya estado presente como oyente y con sus esculturas también en nuestra presentación, en tu presentación. Y Marta Yolanda, quiero agradecerte enormemente porque fue sumamente clarificadora, sumamente inspiradora, y te tomo la palabra para organizar un curso sobre objetivismo, periodismo para, digamos, para acá, para todos los objetivistas o amigos del objetivismo que nos están acompañando hoy y que seguramente se seguirán sumando. gracias María y gracias a todos los que participaron, los que todavía han llegado con nosotros hasta este final y pues bueno, recuerden que ese mundo con el que soñamos es nuestro, así que revisemos la naturaleza de nuestra batalla para poder alcanzar ese objetivo. Y María, nuevamente, ha sido un honor y un gusto el compartir con ustedes hoy. Gracias por confiar en mí. Si tienes cuenta de Twitter. Sí, en @MYDDA, @MYDDA, me encuentran en Twitter. Ahí la encontramos. Bueno, Marta Yolanda, nuevamente muchas gracias. Nixon, que está atrás de ahí de las cámaras. Gracias, Nixon. Gracias, Nixon. Gracias a la audiencia por estar aquí. Pronto vamos a subir esta charla a nuestro canal de YouTube. Los saludo a todos. Marta Yolanda, un gran abrazo. Gracias, María. Hasta la próxima. Hasta la próxima.